Estamos de vuelta en edición nocturna. Yo quiero insistir un poco más en la noche de hoy sobre el tema de las violaciones a las leyes de tránsito y las frecuencias con que algunos sindicatos de choferes recurren al expediente de una paralización de servicio para presionar al gobierno ante cualquier demanda que tengan contra las autoridades. En estos días últimos, el pretexto es el alto costo de los carburantes. Bueno, pero los choferes de carro público tienen una posibilidad de compensar el alza de los combustibles aumentando, indexando el precio del pasaje, aumentando el precio del pasaje. Pero los pasajeros, los usuarios del servicio público no tienen esa posibilidad. Entonces esos serían los que tendrían que protestar, no los choferes. Bueno, pero los choferes tienen, y los sindicatos de choferes tienen también subvenciones y tienen precios especiales y subsidios en los combustibles, muchos de ellos. Y hoy se recordó en las redes y en algunos medios de comunicación que Fenatrano tiene una deuda con el Banco de Reserva de 399 millones de pesos. 399 millones de pesos. Y no se dice, tendría que decirlo el banco, tendría que decirlo las autoridades o cualquier otro banco que no sea el de reservas que tenga también ese tipo de compromiso, que yo dudo que otro banco pueda tenerlo. Pero debería ser si ese préstamo está al día o está en mora, porque a lo mejor está en mora, porque si le cobran compulsivamente el préstamo, como pasaría contigo, pasaría conmigo, en caso de que nos atrasáramos en el pago en los compromisos que ese préstamo exige, posiblemente no confiscarían la propiedad, ejecutarían la hipoteca. Pero si se atreven a hacérselo contra Fenatrano o contra el señor Ubiero o con cualquier otro sindicato similar, lo más probable es que lanzaran a los choferes en la calle a quemar gomas, a paralizar el tránsito, entonces, porque sería una cosa, bueno, imposible de hacer. Y los gobiernos tienen miedo a ese tipo de cosas, ese es el problema. Y esa gente se aprovechan de ese miedo que inspiran en las autoridades preocupadas por una posible alteración del orden, porque a ningún gobierno le conviene realmente que se altere el orden público, porque le crea una calamidad. Tiene que lanzar a la policía o al ejército a la calle y eso tiene un problema y un costo muy alto que pagamos tú y yo y pagamos todos los contribuyentes. Porque el precio de una huelga, el costo de una huelga, no es solamente las pérdidas materiales que se producen con los actos de violencia que conllevan esas protestas o en la forma en que conducen esas protestas, sino que la movilización de la fuerza pública para impedir más desórdenes de lo que originan esas protestas tiene un costo muy alto para la autoridad pública. Sí, y por ejemplo en el caso de ayer, el gobierno tuvo que hacer un esfuerzo adicional buscando vehículos extra para suplir la demanda, no solamente de la OMSA, sino de otras instituciones del Estado, Claro. incluyendo del Ministerio de Defensa. Pero lo de ayer fue un intento fallido. Yo decía ahorita que en parte por la fecha, pero también porque el reclamo original, el reclamo inicial, la razón por la que supuestamente se convocó la huelga, era por el alto precio de los combustibles. Ese paro fue convocado hace varias semanas, pero resulta que hace ya unas 5 o 6 semanas que los combustibles han estado bajando. Entonces todavía les restaba más impacto todavía a la convocatoria, había menos razones para atenderla. Y fue un solo sindicato, aunque se hablaba de que muchos sectores apoyaban la huelga, realmente era un paro convocado por Fenatrano, única y exclusivamente, y por un movimiento, una especie de ramificación de la propia Fenatrano que dirige Socorro Monegro, que es la esposa de Juan Uvieres, y que es un comité por la reducción de los precios de los combustibles. Es decir, estamos hablando de la misma gente, el mismo grupo. Yo creo que mucha gente que no está de acuerdo con esa protesta, sin embargo, ven con simpatía la posibilidad de que rebajen los precios de los combustibles, todo el mundo lo quiere. Pero ¿hasta dónde puede el gobierno bajar los combustibles al nivel que se le exige? Bueno, yo creo que hay que ser comprensivo en el sentido, y estamos hablando, yo creo que eso es un sentimiento nacional que deberíamos poner muchas veces
la suerte de la República frente a cualquier exigencia de carácter personal o grupal, porque nosotros somos importadores netos de petróleo. ¿Qué significa eso? Y de derivados, ¿no? De crudo y sus derivados. Eso significa que cada galón de combustible o cada litro de combustible que se consume en el país es de producción extranjera, es decir, que tiene que ser importado. Y el precio de la importación depende no solamente de las cotizaciones del mercado de un producto determinado, sino también del precio del transporte, que muchas veces, en la medida en que crecen los precios o suben los precios de los combustibles, naturalmente tienen que crecer los precios del transporte marítimo o aéreo, porque esos vehículos o esas máquinas se mueven con combustible. No importa la naturaleza del combustible y el origen del combustible. Entonces, el gobierno tiene en eso las manos cerradas, no puede hacer mucho más de lo que necesariamente quiere. Yo puse, y a veces hay que ser racional, porque a mí me parece, cuando yo veo que un partido político que tiene vocación de dirigir este país y tiene la posibilidad de alcanzar el poder con unas elecciones limpias, cuando yo veo que se enfoca tanto en este asunto de los combustibles y apoya lo que a todas luces parecen peticiones o demandas racionales por lo que yo acabo de decir, es decir, bueno, yo quisiera rebajarlo, pero no puedo más de lo que estoy rebajando. Cuando yo veo que un partido o un liderazgo con posibilidades de gobernar el país en el futuro cercano o lejano apoya ese tipo de medidas irracionales, yo digo, bueno, pero él va a tener que enfrentarse a esa misma situación cuando le toque. Entonces está perpetuando una cultura de protesta irracional que en algún momento dado puede volcarse contra él. Entonces yo creo que aquí debemos ser más comedidos y debemos pensar muchas veces en lo que es posible y lo que no es posible. Y hay veces que una cosa que es posible en determinadas circunstancias, bajo determinadas circunstancias y en determinados momentos, no son posibles. Porque pura y simplemente no se puede. No, además cuando uno critica algo y no aporta una solución, realmente no está haciendo nada. Si yo fuera, por ejemplo, el presidente de la República, o fuera una persona con capacidad de influir en ese tipo de cosas, cuando me preguntaran, ok, mire, vamos a bajar los combustibles, pero dígame usted, ¿dónde recupero lo que voy a perder ahí? ¿Dónde lo recupero? Porque si yo pierdo lo que estoy captando por concepto de impuestos a los combustibles, voy a tener que renunciar a muchos programas que te benefician a ti, benefician a aquel y benefician a otra mucha gente. Ya sea en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito del medio ambiente. La reducción de la captación de impuestos, de alguna manera, reduce la capacidad de un gobierno para encarar ciertas necesidades de la sociedad en sentido general. Sí, además en este caso estamos hablando de una ley, la ley de hidrocarburos, existe desde el año 2000. Ha habido varios planteamientos de que se modifique, pero modificarla implicaría eso que tú dices, reducir de algún modo los impuestos y por ende los ingresos del gobierno. Ahora, el que critica, el que critica el precio de los combustibles tiene que tener un planteamiento concreto sobre eso. Ok, entonces yo le doy ¿Qué haríamos? ¿En qué medida la reformaríamos? Claro, entonces, ok, voy a bajar los combustibles, más allá de lo que la razón me lo permite. Lo voy a bajar para evitar un desorden. Ahora, te subo el ITV, te subo el impuesto sobre la renta, te subo otra cosa, te subo el IPI. Entonces, por eso es que yo digo que ha habido a lo largo de la historia dominicana reciente, democrática, ha habido mucha irresponsabilidad de parte de la clase política, porque los líderes políticos de los diferentes partidos están conscientes de esa realidad, pero no la asumen y no la agregan a la discusión de esos problemas, la discusión de esos problemas. Y yo creo que a la oposición le corresponde un papel sumamente importante, determinante en la discusión de los temas nacionales, en la búsqueda de solución a esos problemas. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos después de ella. Continúen por favor con nosotros en Edición Nocturna.